Bien, muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Soy Horacio Coutinho, estratega de inversión en Exante, y será un gusto moderar la sesión de hoy. Para quienes no nos conocen, Exante es una firma de trading e inversión y prime broker global fundada en 2011 que brinda a instituciones como family offices, gestores de patrimonio e inversionistas profesionales acceso directo a más de 1 millón de instrumentos en más de 50 mercados, acciones, bonos, futuros, divisas y metales. Todo esto desde una sola cuenta multidivisa. Y complementamos la plataforma con análisis y research de mercados propios. Y es desde este espacio que hoy los convocamos. La premisa de esta conversación es muy sencilla. Eh, Creemos que el inversionista latinoamericano es por naturaleza un inversionista global. Y por eso, más que una charla sobre Latinoamérica, esta es una conversación sobre lo que está pasando en el mundo. Y qué mejor que con una voz cercana. La verdad es que para ello no podría tener un mejor invitado y me acompaña Manu Cañas, que es un inversionista macro global cuya trayectoria ha pasado desde First States Investments hasta el Family Office Duquesne de Stanley Druckenmiller, y hoy él dirige su propia estrategia en Archipel Capital. Manu, bienvenido y la verdad, qué gusto tenerte. Gracias, Eh, Horacio. Muchas gracias por la invitación. Súper, no, bien. Antes de comenzar, solo un par de notas de logística. La sesión durará 1 hora aproximadamente y reservamos los últimos 10 minutos para sus preguntas, que nos pueden enviar en cualquier momento a través del panel de preguntas de Zoom. Pero dicho esto, entremos en materia. Manu, me gustaría empezar por el principio, me gustaría que te conozcan. Entonces, me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué es lo que te llevó al mundo de las inversiones? O sea, no, ¿qué es no sé si fue un trade, una crisis que te encendió la chispa que te acerca a este mundo. Ok. Mm, a ver, yo soy argentino, nací en Argentina, educado en Argentina y comencé mi carrera profesional en Argentina. Así que a nivel crisis, a muy temprana edad, he tenido de todos los colores, crisis de deuda, crisis de moneda, etcétera, etcétera. Situaciones políticas, cambios de régimen. Así que, pero la verdad que han sido tan frecuentes que en mi memoria y en mi experiencia de vida no eran necesariamente experiencia de crisis, sino que era, si querés, más una cuestión cíclica. Em, a mí en la escuela secundaria me gustaba la economía, me empezó a gustar la economía, y cuando me dediqué a estudiarla me di cuenta que no me gustaba, que me encantaba, que me apasionaba. La ciencia económica es algo que descubrí en el grado y que me apasionó. Nada, toda la visión de las interrelaciones humanas, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Así que ese es un punto que explica por qué terminé en macro. El segundo punto es más personal, que tiene que ver con un espíritu o una naturaleza competitiva, que eso implica que, apasionado por macro y con un espíritu competitivo, los mercados aparecen naturalmente como un Claro, espacio que puede ser combinar las dos cosas. La habilidad de estar viendo y experimentando en vivo la macro con los mercados, que es una competencia constante para ver quién es capaz de anticipar mejor, más efectivamente, las instancias futuras. Los mercados te dan te juzgan de una forma muy clara y muy definida, que es tu P&L, básicamente. O te va bien o te va mal, no hay forma de darle vuelta ni de retorcer las cosas. exacto. Tu P&L habla por sí mismo. Y lo último es que siempre tuve un interés genuino por los temas cotidianos. Desde muy chico tenía la costumbre de que con mi papá leíamos el diario temprano, y eso es una constante.
con lo cual esa es otra avenida, digamos, por la cual la macro me ha resultado de interés y después de tantos años es donde más a gusto me encuentro. Muy bien. Oye, tal vez hablando más en detalle, o sea, me gustaría que nos contaras cómo fue la evolución de pasar desde el Banco Central de Argentina, First State, después de Miller y ahora Archipel Capital. Ujú. ¿Qué nos podrías contar de esa evolución? Creo que lo más, hay quizás el paso previo en el que yo paso de ser un economista, yo entro al Banco Central de Argentina en un rol de economista, el Banco Central a principios de los 2000, luego de de una de las tantas crisis cambiarias, pasa a tener nueva responsabilidad en el diseño de política monetaria, después de 10, 12 años casi de mantener un régimen de cambio fijo, que básicamente un régimen de cambio fijo implicaba muy poco en términos de diseño de política monetaria. En los márgenes se podía jugar un poco con el porcentual de respaldo que se mantenía a la base monetaria, pero básicamente era 1 a 1, un peso en circulación, $1 en las reservas del Banco Central. Bueno, eso lo pierde y entonces el Banco Central se encuentra con el desafío de tener que activamente estar diseñando política monetaria y entonces organiza un gran concurso con muchos participantes para conformar un departamento de análisis macroeconómico que básicamente lo que hacíamos era contarle al directorio dónde estaba parado la macro local, el contexto internacional, para que con ello se pudiera informar y tomar las mejores decisiones de política monetaria. El trabajo ese dejó registros concretos con los informes de inflación y otros reportes que fue un esfuerzo de transparencia que hizo el Banco Central con el objetivo de ganar credibilidad y por lo tanto facilitar su trabajo de política monetaria. Bueno, ahí dentro del Banco Central es cuando paso de ser un economista a portfolio manager. Dentro del Banco Ya. Central se abre un concurso para una posición de portfolio manager de las reservas internacionales. Y bueno, sí, me fue bien en ese concurso y ahí tuve mi primer cambio de carrera y último, en términos grandes, ¿no? Eh, y de ahí arranco, entonces mi universo era invertir en los países centrales, G4 básicamente, ¿no? Ok. Estados dólares, zona dólar, zona euro, zona Japón y Reino Unido barra Suiza también. Y de ahí paso, en realidad, primero antes de ir a First Take, paso a ING en Holanda, al equipo de mercados emergentes, donde básicamente me dan vuelta el mundo, me hacen sentar en un país Claro. desarrollado para administrar riesgos, sobre todo riesgo de moneda en países emergentes. Ahí en ING, bueno, arranco con ese mandato y ese mandato se va agrandando, incluyendo un poco más de lo que es deuda emitida en monedas duras, algo de deuda corporativa, y de ahí se da el paso a el First State en Londres. Ahí sí había un mandato muy claro de arrancar desde una base muy chica con el negocio de mercados emergentes y entonces sí, completamente. Monedas duras, moneda local, Ah, tasas, bonos y empiezo también ahí con la discreción que teníamos en el diseño de productos a empujar por estrategias de retorno absoluto, o sea, sin benchmarks, que básicamente era un gran paso de flexibilidad en términos de, bueno, cuál es la mejor sí, forma claro. de expresar ciertos views de mercado sin tener las limitantes que te imponían un benchmark con un tracking error limitado. Y la otra gran expansión, digamos, de mi universo de inversión será así, efectivamente, en Duquesne, en el Family Office
junto a Stan Druckenmiller, donde, bueno, es un poquito más conocido de qué se trata y cómo se invierte, ¿no? Claro, y justo ahí creo que hay un ángulo que muy pocos pueden ofrecer porque coincidiste con Kevin Warsh en Duquesne y hoy él preside la Reserva Federal. Y también pues, me gustaría preguntarte, porque los mercados apenas empiezan a descifrar su estilo de comunicación, se habla, es una comunicación más minimalista, casi de ambigüedad constructiva, ¿no? Al estilo de Alan Greenspan, y un forward guidance mucho más reducido. ¿Tú lo ves así? Sí, sí, yo creo que lo que no es desacertada la forma en que se lo mira. Lo que sí me parece que no está completamente apreciado es, si uno ve el trabajo, en particular el trabajo que hizo, él hizo una consultoría muy importante para el Banco de Inglaterra en el año, se me escapa, 2014 creo que es, 2015, no recuerdo exactamente. Pero si uno quiere resumir en grandes rasgos lo que él le proponía al Banco de Inglaterra, era en realidad que incrementara la comunicación, que aumentara la transparencia para ganar credibilidad y con eso hacer política monetaria más efectiva. Esto lo digo porque va en sentido contrario de la lectura que se hace hoy de Kevin Walsh. Y creo que en realidad va en sentido contrario porque no es que él tenga una apreciación de que hay que moverse necesariamente a menor comunicación o menor transparencia o ambigüedad, sino que a juzgar de él hay claramente un punto óptimo para ese equilibrio entre comunicar y retener discreción, por así decirlo, y De acuerdo. que la lectura mía es que el Banco de Inglaterra en ese momento se encontraba muy a la izquierda, viniendo del lado, digamos, de poca o mala comunicación, y el banco y la Reserva Federal del otro lado, donde hay una abundancia de comunicación que quizás termina generando ruido y por eso hay espacio para ganar efectividad. Ese es un punto. Y el otro punto es, y que mi apreciación es que eso tiene mucho que ver con su experiencia con los años al lado de Stan, es el mercado del sector privado, el mercado, posee unos recursos extraordinarios y los incentivos exactamente alineados para entender la macro. Entonces, la perspectiva de él es, si están estos recursos a disposición bien alineados, yo quiero ser un beneficiario de lo que el mercado opina y entiende de los sucesos macro. Si si la Reserva Federal impone o describe cuál va a ser su sendero de política monetaria, da indicaciones, aunque sean condicionales, pero si brinda demasiado forward guidance, termina anulando ese trabajo que puede hacer el mercado, quizás mucho más eficientemente de lo que lo puede hacer la Reserva Federal. Entonces me parece que ahí hay algo que él lo dijo explícitamente en la primera conferencia de prensa, es yo quiero que el mercado sea el que interprete. Sale un print de inflación, quiero que el mercado reaccione y él ser el beneficiario de eso. Él digo, ¿no? La Reserva Federal, decir, este dato de inflación es interpretado de esta forma, ¿no? Dependiendo de la reacción del mercado, uno puede intuir cuál es la lectura que hace el mercado. Y esa es información muy valiosa que me parece que conceptualmente él está intentando recuperar para beneficio de la propia Fed. Correcto, sí, también creo que lo que mencionas alinea o sustenta bastante la idea de invitar a un equipo de asesores y hacer ese trabajo en los próximos meses para recalibrar la estrategia de comunicación e incluso también de cómo es que la propia Reserva Federal recopila
datos e información. Sí. Correcto. Yo, eso, si me permitís un comentario, Claro, el típico escepticismo de la gente que está involucrada en mercados emergentes, sí, yo creo que él tiene muy en claro a dónde quiere llevar esto y ha llamado a estos comités independientes para que de algún modo validen lo que él está buscando hacer. Es como las empresas que llaman a un consultor para que diga lo que los mandos gerenciales por ahí le cuesta un poco hacer. Pero ese es un comentario muy especulativo y como digo, sesgado quizá por el escepticismo que nos permite sobrevivir en mercados emergentes. exactamente. Bueno, no lo podría haber dicho mejor, yo creo. Este, Manu, me gustaría pasar de la biografía al método. O sea, me gustaría explorar un poco la caja negra de tu proceso y saber, o sea, no solo qué piensas, sino cómo piensas. Entonces, me gustaría empezar, o sea, sí, empezar con esa pregunta. Cuando Mm, empiezas a construir una tesis de inversión, ¿por dónde arrancas? ¿Cuál es el punto de partida de tu proceso? bien. Em, eh, proceso, no te diría que que tiene un principio y un fin, pero creo que conceptualmente puedo decir que, eh, digo, porque se hacen distintas etapas del proceso. En un día cualquiera estoy realizando diferentes etapas del proceso de inversión sobre distintos mercados, distintos activos. Pero, por ejemplo, creo que para ilustrarlo, lo primero que hay que buscar es que aparezca un espacio, una diferencia entre lo que se observa en términos de precios de mercado versus lo que una primera intuición sugiere que ese precio de mercado debería ser en función de tener una visión macro. No sé si Sí, se entiende, donde uno pueda decir, a ver, en mi cabeza, eh, supongo que tengo una vaga idea de dónde están parados macroeconómicamente, tengo una idea del ciclo, tengo una idea de la posición fiscal, una idea del sector externo, etcétera, etcétera. Cuando algo hace ruido, que lo veas muy separado, suponte, ¿no? Suena muy sí, hawkish un banco central de una economía que a priori yo estaba evaluando o juzgando que estaba desacelerándose fuertemente por lo que fuera, por cuestiones domésticas o cuestiones externas. Ahí es donde empieza a aparecer una diferencia, es decir, acá hay algo sí, que no corresponde a mi percepción de dónde deberían estar las cosas. Cuando observo esas cosas, es lo que dirige el esfuerzo de ir a investigar un poco más en profundidad. Decir, ok, a ver, veamos con más detenimiento. Eh, qué es lo que aparentemente está haciendo ruido? Y bueno, se trabaja sobre formar en más detalle esa visión macro y bueno, puede suceder claro, que descubra, ok, este es el motivo, resulta que me había perdido de algo o había algo que estaba faltando en mi análisis o algo que yo pensé en mi análisis que era de una forma, en realidad cuando hago un análisis más profundo está desactualizado. Y entonces, bueno, se continúa. Pero si no, ahí es donde empieza. Ok, no, esto realmente no tiene ningún sentido que esté pasando esto cuando en realidad las circunstancias son diferentes. Ese es el primer paso. Y yo en mi cabeza lo pienso de la siguiente manera. Con los años, yo no es que lo haga explícitamente, pero cuando reflexiono sobre cómo es el trabajo, yo creo que en mi cabeza tengo, suponte, 10, 15, 20 borradores, templates de sí, situaciones macro donde las entiendo
al detalle. Y lo que hago es ir Sí. comparando si esas situaciones, si alguna de las situaciones que estoy observando en la realidad se condice con alguno de estos templates. Y Ok. cuando veo que hay algo, una coincidencia, es donde digo, "Oh, bueno, acá tengo que empezar a investigar porque yo sé cómo, tengo confianza de que entiendo cómo terminan estas cosas. Puede ser un ciclo leccionario, por ejemplo, ¿no? Puede ser una Sí. situación fiscal en particular, puede ser una cantidad de cosas diferentes, pero como que hay una cantidad de esquemas en la cabeza que estoy tratando de comparar constantemente y donde encuentro una comparación que machea, es ahí donde entro más en profundidad a hacer la investigación. Y bueno, al final de eso, Claro. sí, veremos si realmente hay una convicción de que eso. Y bueno, cuantificar un poco para hacer un análisis de riesgo-retorno de la situación. Buenísimo. Muy bien, y creo que eso me lleva a la siguiente pregunta, porque ya que hablas tu- de que tu mosaico de inversión se constituye de estos 15, 20, de esas 15, 20 premisas, vamos a llamarles. Ujú. Eh, ¿En qué momento? Y claro, estoy consciente que el timing, sobre todo ante ciertos catalizadores, es muy importante, pero ¿en qué momento pasas del research a la acción? Porque a veces creo que el research y sobre todo en mercados emergentes podría ser interminable, ¿no? Pero ¿en qué momento es que ya construyes o identificas que ya construyes la convicción para pasar a la acción? Déjame que vuelva a esto que decimos que es súper, me parece que es súper relevante, que es lo de la relevancia y lo de lo que decís, estoy completamente de acuerdo. Uno, en teoría, puede hacer research infinito. Siempre hay algo más por entender, siempre hay algo más de información para adicionar a la confección de la visión de lo que de lo que uno espera que suceda. Por lo cual, la eficiencia con que se hace ese research es absolutamente fundamental, porque uno tiene tiempo limitado, tiene recursos limitados para construir esa visión sobre el activo que está viendo. Entonces, ahí es donde estos templates de alguna forma juegan un papel fundamental, porque yo ya los tengo en mi cabeza y entonces estoy nada más que comparando la realidad en ese momento y en ese lugar contra ese template que me facilita un montón el trabajo ese de research, sino como bien decís vos, es interminable o es infinito el potencial. Así que ahí es donde hay que encontrar un equilibrio entre cuántos recursos uno pone detrás de una idea antes de llevarla a la práctica. Y nada, el paso entre la convicción y el poner capital en riesgo está dado por el paso último donde uno entiende que lo que pone en riesgo vale la pena por lo que uno cree que pudiera llegar a beneficiarse. El famoso, ¿no?, riesgo-retorno Sí, de cada proposición, que nada, es un aspecto fundamental de la toma de riesgo, que quizás merece un capítulo aparte de todo lo que es el research y la investigación. Research y investigación ayuda a formar la visión puntual, pero después, bueno, hay que ver cuánto capital uno quiere alocar a ese trade en particular, en función claramente, ¿no?, de el equilibrio entre el riesgo-retorno que permita hacer crecer el capital y el riesgo de supervivencia. Básicamente que claro, si uno hace una mala estimación y las cosas salen mal, uno potencialmente está jugando con su propia carrera, con el capital que dispone. Así que eso es una parte fundamental que no tiene que ver con research, sino con la administración de riesgo. claro, exacto. Bueno, ya en cuanto decides
arriesgar capital. Creo Mm, que a veces uno de los principales retos es encontrar la mejor expresión de una tesis de inversión, ¿no? Es decir, cómo, o sea, cómo seleccionar la clase de activo o el instrumento adecuado que sea la mejor expresión de este perfil riesgo-rendimiento del que hablas. ¿Tú, o eh, sea, tienes algún criterio o alguna escala de prioridades para poder determinar, eh, no sé, rates o bonos, divisas? eh. Y también me gustaría preguntarte si en algún momento eh, la renta variable entra en tu toolkit o está, o lo dejas fuera por diseño, no sé. No, no, es parte, un poco por ahí no lo explicité, pero sí, una de las grandes adiciones a mi estilo de inversión ha sido en los últimos 5 o 7 años de activamente utilizar acciones como vehículos para expresar ciertas visiones. Mira, dicho eso, como te decía, que estoy buscando esa brecha yo entre el precio del activo y lo que yo creo que debería ser el precio de ese activo, implica que estoy partiendo ya de un activo individual. Entonces, no es tanto que, suponte, eh, me gusta un país y voy a ver si compro la moneda o compro equity. Yo estoy mirando la moneda y estoy mirando el equity en forma individual, y entonces uno de los dos va a ser el que probablemente dé la señal de que me dé la convicción de decir si acá hay algo que vale la pena. Será uno de los dos. Así que eso en general es más, está más atado al, al inicio del proceso de inversión. Sí aparecen algunos casos donde, bueno, por ahí pelean un par de FX y equity, a veces puede ser una cierta sustitución entre los dos, sobre todo por el efecto de correlación que te generan los inversores internacionales que no convierten en la moneda local para comprar acciones locales, y eso genera un vínculo, a veces, en ciertas circunstancias, un vínculo estrecho que hace que muchas veces eh, los dos sean más o menos sustitutos cercanos. Eh, Sí. y después hay cuestiones muy específicas, por ejemplo, me viene a la mente eh, bastante trabajo que hicimos con Australia cuando estaba. Australia post-COVID tuvo momentáneamente tuvo un régimen de control de tipos de interés, parecido a lo que tenía Japón. O sea que decía, voy a comprar la cantidad de bonos que sea necesario de tales características para mantener la tasa de interés de mercado en, creo que eran 10 basis points o algo por el estilo. Y, Ok. y ahí hubo un trabajo de investigación que terminó siendo muy relevante para la elección del trade, y que en realidad le dio un upside adicional, que como el Banco Central había indicado un título en particular, ese título en particular entraba en la canasta de monedas de los futuros que se tradeaban localmente. Perdón, en la canasta eran tres bonos distintos que entraban en esa canasta. Entonces, efectivamente eso le agregaba un kick adicional en términos de que limitaba el downside y ofrecía un upside enorme, por ejemplo. Y entonces un trend que venía muy clásico macro, ¿no? De decir, bueno, el banco se ha comprometido con una instancia monetaria que sabemos que es muy flexible y que eventualmente va a tener que salirse, y entonces ese llamado ya lo teníamos, de decir, bueno, sabemos que en algún momento las tasas se van a mover y se van a mover en una sola dirección. Eh, Ahí te hablo del gap, ¿no? Que se estaba abriendo, decir, no, mira, las Sí, tasas a medida que el COVID, la vacunación y la recuperación, etcétera, etcétera, decíamos, esta es una economía que está muy sana, y esto se va a quebrar en algún momento, y bueno, ofrecía un upside en términos de yields muy interesante, y descubrir este tecnicismo le agregó un potencial enorme, y sí, fue un gran trade. Volviendo a tu pregunta, em, sí.
no es necesariamente que uno piensa en la macro, en el aire, y después baja a lo que es el instrumento, sino que mucho del instrumento es lo que a uno lo llama. Si me estás preguntando el instrumento, si por ahí es un forward a 3 meses o a 6 meses o no sé qué, para mí eso es el mismo instrumento. Yo sé que para otros Ya. inversores es, digamos, hacen de su vida ese tipo de spreads y demás. No, no es el caso, no es el caso de cómo miro de cómo miro el universo en mi caso. Bien. Muy bien. No, y creo que sí es importante a veces como dices, el tener la convicción en un team o una estrategia temática y a veces los detalles como la duración o los detalles importan mucho menos que tener la convicción necesaria. Y también, como dices, es muy interesante Pero dónde vive el alfa, dónde lo Horacio, encuentra. creo que en el mercado lo que tiene es que eh, Ujú. el mercado hay lugar para muchos, distintas formas de hacer las cosas. Eh, no, no es que haya una sola forma o mejores formas, sino que creo que hay espacio para todos. Como te digo, es totalmente válido, lo sabemos. Hay gente que tradea un solo instrumento y sabe sacarle el jugo a un solo instrumento Sí, o lo que fuera. Entonces, pasa que son diferentes formas de, de aproximar sí, diferente. la oportunidad de inversión. Sí. Sí, diferentes estilos. Oye, Sí, y hablando de dime, perdón. no, no, sí, sí. Bueno, y hablando de estrategias, o sea, me encantaría que nos compartieras si hay una operación o una estrategia de la cual podrías sentirte, o sea, realmente orgulloso en lo que llevas de tu carrera. Eh, Mirá, por suerte, y no sé si es parte de las características que ayudan a sobrevivir el mercado, es que no tengo involucrado sentimientos de orgullo o no respecto de los resultados. Eh, Sí me da orgullo otras cosas, pero en otros aspectos de mi vida. Me preguntas de mi familia, de mis Claro. competencias deportivas y qué sé yo, por ahí entra un poco el orgullo. Pero en esto no, creo que es sano, así que no pasa por el orgullo. Y la verdad que me acuerdo más de las cosas que hice mal que de las cosas que hice bien. Cuando las cosas salen bien y uno hace Sí, nos el, pasa. el, el, el trade, el trade sale bien, uno siente que hizo lo que tiene que hacer y que hace para lo cual hace este trabajo. Y cuando sale mal es un poquito más, deja una huella, me parece, un poquito más fuerte. Pero no te quiero esquivar lo que quieres preguntar y déjame que te ilustre Está por bien, ahí entiendo, con, entiendo. con, con un trade que me gustó mucho, que es equities en Argentina en el año 2022. Argentina Ya, iba a tener en el 2023, y ese era el foco del mercado, del sell side, de los comentaristas. Era, bueno, el año que viene Argentina, por ahí hay un cambio de régimen y finalmente podremos aspirar a tener una política macro eh, más razonable, y eso va digamos, a permitir una, un cambio de expectativas a futuro muy grande, y reactivar la economía. Y en realidad, en 2022, donde el news flow por ahí no era relevante para Argentina, eh, sucedían cosas en Argentina, sobre todo con la popularidad del entonces presidente, que en mi visión empezaban a bajar la probabilidad de que
o bien fuera reelecto el mismo o alguien que lo sucediera del mismo partido, porque su popularidad había sido muy afectada por la pospandemia, con algunas actitudes y cosas que hizo el presidente, no importa el detalle. El punto es que prácticamente sin que el Celsa dijera nada o el mercado dijera mucho, eh, equities argentinas ralearon 200% en cuestión de 8 o 9 meses, eh, en los 8 o 9 meses hasta febrero del 2023. Y nada, ese fue un trade que me gustó mucho, me pareció de una, si querés, de una calidad conceptual que me Ay, satisfizo mucho. Poder este, tener ese tipo de recorrido y haber conceptualizado la idea de que el downside era muy bajo y el upside era ya. mucho. Entonces, haber entrado fuerte en esa estancia es algo que me quedó como un buen recuerdo. Ah, qué padre, felicidades. Y creo que es cualquier determinación de una estrategia de inversión, como bien mencionas, el cuantificar el, o ya sea cualitativa o cuantitativamente el upside versus el downside es lo que también puede determinar la Sí, acción. Y pero ya que mencionas esto, y me encantaría conocer tu experiencia porque creo que ambos que venimos de mercados emergentes, y, no sé si encuentras esta divergencia entre el sentimiento local versus el sentimiento de fuera, ¿no? sí, Porque a veces creo que tener muy presente esa divergencia, esa diferencia, también puede ser una ventaja. absolutamente. Mira, históricamente en los tres desks que he trabajado, tratábamos deliberadamente que que los analistas o los portfolio managers no fueran el principal punto de referencia para el propio país de origen. Ah, órale, Sí, okey. sí, Sí, sí. Sí, porque ahí entra un sesgo muy notable. Y la verdad es sí, que corta para en mi experiencia por lo menos, ¿no? Anecdótica, eh, para lo que sea. O sea, sí, brasileros fuera de Brasil son siempre muy negativos, húngaros fuera de Hungría siempre negativos. Es una especie de constante. Y es lógico que haya que acarrear unos sesgos, si se quiere, emocionales, que a sí, veces, también. juegan en contra. A ver, yo te mencioné el trade de Argentina como un trade que salió bien, pero yo también en Argentina, alrededor del mismo presidente, que eventualmente fue presidente, tuve uno de los peores trades que tuve en mi vida, que fue estar, por suerte no era una gran posición, pero estaba largo a acciones de bancos en el año 2019, cuando quien luego sería el presidente electo, Alberto Fernández, gana las instancias primarias. Y ese día Ya, cayó, 56% cayó el mercado en dólares, 47% en pesos, 56% en un fin de semana por un resultado eleccionario. sí, Y digo, claramente eso algo tenía que ver con un sesgo emocional de mi parte que no me mantuvo lo suficientemente atento como para hacer las consideraciones de riesgos de cola que se enfrentaban ujú, en esa elección. ya, Así que digo, me ha pasado, he sí, caído víctima de eso también. Así que sí, creo que hay algo muy cierto en los sesgos emocionales que pueden. Por un lado, uno tiene, ¿no?, un conocimiento adicional, objetivo, lo que ya, sea, un objetivo
una cuestión real, un entendimiento más profundo de los personajes y de los actores políticos y tecnocráticos, que es muy beneficioso para el análisis, pero después tiene uno, normalmente, por más que se diga lo contrario, tenemos corazón, aunque estemos activos en el mercado, y eso puede generar emociones que, que nos nulan de algunas cosas. Sí, Así que caray. coincido. Sí, no. Sí, sí, qué interesante. La verdad no sabía que podían tener esa política interna. Política, Oye, y nada, bueno, digo, es ya una, teniendo... ¿Mande? no es una política, pero digo, una cosa que teníamos bastante seria en consideración. No es que había una política de Ah, no ya, digan nada, no era estricto, pero sí teníamos la prudencia de decir, bueno, que haya por lo menos un observador o partícipe en el análisis que esté más desligado emocionalmente, sí. claro. Sí, sí. Oye, y bueno, ya teniendo tu proceso sobre la mesa, tal vez podemos hablar de lo que está pasando actualmente. Bien. Y me gustaría preguntarte, porque desde que, desde que inició el conflicto en Irán, la verdad es que los mercados emergentes han tenido una resistencia muy notable, ¿no? Puedes ver los spreads del EMBI de deuda de mercados emergentes cerca de mínimos históricos contra mercados desarrollados. Esto a pesar de la volatilidad en commodities. ¿Tú crees que esto es una mejora estructural en los fundamentales de mercados emergentes? ¿O considerarías que es tal vez es una resiliencia más frágil y que de lo que el mercado está considerando y que debe ser monitoreada? Mira, me parece que hay que destacar dos cosas. Primero, y si querés después te lo elaboro un poquito más, hay una mejora fundamental. Que creo que podemos ir hasta, creo que la primer gran evidencia de una mejora fundamental en mercados emergentes fue el test de COVID. En el año 2021 se había una expectativa perdón, en el año 2020 había una expectativa de que, bueno, esto iba a crear una serie de crisis en mercados emergentes por la magnitud del shock, ¿no? De Claro. COVID, y no sucedió. Yo creo que hay un aspecto fundamental. Esta segunda parte es un test de eso. Y hay una parte que es más un aspecto técnico barra fundamental, que es la composición de esos índices ha variado de los índices de deuda emergente ha variado en favor todavía más de exportadores de materias primas. Ya, Entonces, la suba del precio de materias primas en realidad hace que, desde un punto de vista crediticio, por ejemplo, todos los emisores de Medio Oriente que son exportadores de petróleo, nada, con todos los problemas que tienen geopolíticos y con todos los problemas que tienen o que tenían antes de febrero de este año, eh, Ceteris Paribus están mejor fiscalmente, con sí, precios de petróleo que han sido en promedio bastante más altos que el año pasado. Entonces tenés una mejora fundamental y Latinoamérica entraría más o menos como gran exportador de materias primas, entraría en el mismo claro, paquete. Como te decía, la cuestión de la composición de los índices. La composición de los índices entraron más en los últimos 10 años, fueron más los exportadores de petróleo, sobre todo de Medio Oriente, que han sido adicionados al índice, y eso ha subido la calidad crediticia promedio, nada más que por una cuestión de composición. Dicho eso, dejamos volver a la parte fundamental, que me parece que es lo más interesante y donde sí, claramente, en México es hoy un mejor crédito que hace 10 15 años. Brasil es un mejor crédito que hace 10 15 años. Eh, Creo que es muy destacable que lo que hemos prácticamente
reducido sensiblemente es la probabilidad de desmadres. ¿Por qué? Porque muchos países han establecido y mantenido y llevan adelante esquemas de metas de inflación con bancos centrales que han hecho con sus, ¿no? con sus grises y con sus puntos altos y puntos bajos, han hecho un buen trabajo de bajar los niveles de inflación en términos absolutos y de reducir, sin duda, los riesgos de grandes desmadres monetarios. Sí. Que nada, en los 90 eran cosa de todos los días, los 80 ni hablar. Bueno, creo que esos regímenes, nada, hoy tenés, no sé, un banco central de Polonia que lleva 25 años, 30 por ahí, de inflation targeting y de vuelta con sus cuestiones, ¿no? Pero Ah, ya te ha limitado ese banco. O sea, en Perú tenés, por ejemplo, Velarde, que está hace casi 20 años al mando del Banco Central y ha establecido una relación de credibilidad muy eficaz para contener los riesgos de crisis. Así que sí, yo creo que ha habido una mejora fundamental, genuina, independientemente de factores técnicos, independientemente de el tipo de crisis que tenemos hoy. Es una crisis geopolítica con aumento de precio de los commodities, pero hace 5 años teníamos una crisis sanitaria mucho peor. Sí, sí. de otras características y sin embargo pasó lo mismo. Pasó lo mismo, que se anticipaba que íbamos a tener, no sé si alguien lo tiene presente, pero JP Morgan sacó un paper diciendo, bueno, ahora se vienen el Armageddon cayendo con todos los países vulnerables, cayendo uno atrás del otro con defaults, bueno, nada, vieron creo 1 o 2 defaults ese año y nada, Mm. así que hay un, Bien, hay bien. un cambio ahí, no sé. Entonces, no, qué interesante y buenas noticias al final del día para quienes nos enfocamos en mercados emergentes. También me gustaría preguntarte, y conforme se acerca la sesión de preguntas y respuestas, pero antes, en términos generales, ¿qué operaciones, qué temas o qué países consideras más atractivos o sea, de los que inversionistas deberían estar al pendiente en los próximos 3, 6 meses? Em, son dos preguntas distintas en realidad, porque depende de cómo uno invierta, eh, puede ser más atractivo una cosa que otra. Entonces lo que te puedo responder es desde mi punto de vista, cuáles son los casos que yo voy a estar dedicando un poquito más de tiempo en los próximos meses, porque creo que se pueden dar situaciones que volviendo a mis borradores, a mi template, a mi esquema, probablemente me resulten familiares y eso me permita hacer una buena lectura de lo que va pasando. Em, Bueno, Estoy pensando, por ejemplo, México, en el caso de México, ¿qué es lo que veo? En México hoy tuvimos, la semana pasada, una votación unánime, no, la semana anterior, tuvimos la segunda votación unánime de la Junta de Gobierno por primera vez en 12, 14, 16 meses, lo que fuera. Em, bien. yo no compro que eso sea perdurable. Yo creo que lo que vamos a ver es que las condiciones macro locales en México, con el nivel de actividad bajo presión, con la, la presión política por tratar de poner la economía en un sendero de crecimiento más alto del que ha venido teniendo últimamente, más algunos indicios bueno, que ya hemos visto, ¿no? Con los prints
de inflación relativamente por debajo de lo esperado. Sí, Hay 3 o 4 asientos en esa junta de gobierno que va a estar con ganas de ponerse dovish bastante rápido. Eso es un tema. ok, Y al mismo tiempo, los 1 o 2 asientos que por ahí veo con una tendencia más hawkish, también van a tener dentro de los próximos 6 meses quizás herramientas como para eh, empujar su caso. Si sí, llegamos a ver que por el motivo que fuera, la Fed da indicios de que en 2027 va a estar seriamente considerando, a ver, la Fed no va a dar indicios por lo que estábamos discutiendo antes, pero bueno, sí, algunos participantes van a ser los gestos o van a ser interpretados como gestos muy claros de que por ahí van a tener que subir tasas. Me parece que en México se va a plantear una disyuntiva, una separación de caminos dentro de la Junta. Y eso el mercado le va a generar muchas preguntas. Entonces, trabajar en tener una convicción de cuál de esos dos caminos es el más probable, quizás resulte muy en una oportunidad muy buena, porque vamos a tener el ruido que va a estar generándose en las dos direcciones. Entonces, ese es un motivo por el cual yo en México lo voy a estar siguiendo la macro, sí, tratando de entender qué pasa, quién viene después de Heath y con qué carga, intelectual. Ese es un caso. El otro caso que voy a estar mirando con ganas es acciones en Brasil. Acciones en Brasil, ok, vamos a tener, me parece que el post elecciones puede llegar a generar oportunidades importantes. Y no necesariamente estoy diciendo que tenga que perder Lula, pero eso es otra cosa que voy a estar mirando bastante de cerca. Lo otro que voy a estar mirando bastante de cerca, obviamente Japón. Japón ok, me está llamando mucho la atención la divergencia que hay entre las tasas de interés y que no están tratando en la moneda, algo que ha sido una relación bastante estable a través del tiempo y a través de países. Eso está sonando a que está un poco resquebrajado. Eso en un contexto de un empuje político muy fuerte de la nueva primera ministra. sí, eh, y claramente Estados Unidos también empujando desde su lado, protegiendo sus intereses, comprometiéndose con las intervenciones en el mercado de FX. Eso es otro tema que a mí me parece que va a dar una oportunidad como para que vale la pena redoblar los esfuerzos y entenderlo mejor. Y por último, el Reino Unido. Reino Unido creo que hay una combinación de tasas y bien. FX que va a volver a seguir ofreciendo eh, potencial de tomar posiciones fuertes. Muy bien. Mm. Sí, me gustaría abrir ahora el espacio, y de verdad gracias por el color en cada uno de estos 3, 4, eh, pues, 4 países, Mm. pero me gustaría abrir el espacio a preguntas y respuestas, porque el tiempo apremia y hemos recibido Bien. eh, varias preguntas. Una muy interesante, que mencionan es, dado el incremento en el déficit fiscal de Estados Unidos, y su nivel de endeudamiento, ¿consideras que la curva de largo plazo mantendría su tendencia alcista? Probablemente, probablemente, sí. Y déjame si quieres agregar un poquito. Me parece que es uno de los temas que yo estoy también teniendo en algún lado importante de mi cabeza, que es lo siguiente. Los fundamentales, algunos de los que bien menciona la pregunta, en Estados Unidos se han deteriorado significativamente. La calidad del liderazgo político se ha deteriorado significativamente. Eh,
Lo que me parece que está sosteniendo mucho o haciendo un gran esfuerzo por sostener las cosas es el empuje del mercado accionario. Y ese, el mercado accionario, o sea, lo sabemos que es cíclico, que hay momentos donde tiene que haber correcciones, porque básicamente nada, uno es una grandísima especulación respecto del alcance de estas nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías pueden tener un impacto extraordinario, que eso amerita eh, muchas de las evaluaciones que estamos viendo, pero estoy seguro que algunas de esas el día de mañana miraremos para demasiado asidero. Si eso pasa, va a dejar al descubierto unos fundamentales que se han deteriorado bastante. Entonces podemos tener ahí un efecto, ¿cómo decirlo? Un efecto concatenado importante si vemos algo que yo creo que va a pasar, que es en un momento una corrección. Eso puede tener un efecto importante por la fragilidad de algunos de los fundamentales. Claro. Oye, y mencionaste Brasil. Queríamos preguntarte también, eh, ¿qué sector o acción del mercado accionario de Brasil, qué sector o acciones te gusta más? No, no tengo una gran opinión respecto de eso. Me estoy manteniendo activo en los índices agregados. Ok, Gente que sabe me habla sobre, bueno, la parte digamos, bancaria y sobre todo no bancaria de financiera como muy atractivo. Hoy yo no tengo ni la capacidad ni tampoco tengo desarrollado la red local que me permita ganar convicción suficiente como para restringirme a alguno de los sectores. muy bien, muy bien. Y bueno, al inicio mencionaste la posibilidad de una junta del Banco de México aún más dividida y la incertidumbre que podría llevar el sucesor de Jonathan Heath. Eh, Habiendo dicho eso, ¿tienes un instrumento de deuda que prefieras, a través del cual prefieras posicionarte los próximos meses en México? No, no, eso sería una expresión en tasas, claramente en tasas, que el mercado empiece a pricear. Bueno, hoy por hoy tendría un sesgo a recibir en la parte corta, pero de ahí es donde parto. El sesgo es ese. Como te digo, esto es un trabajo para hacer en los próximos 3 a 6 meses para ganar Sí. convicción y realmente posicionarse. Pero eso es un trade para tasas. No me metería, puede tener una segunda implicancia para el FX, para el Ya. peso, pero ahí hay otros factores que están haciendo ruido, que no los veo hoy como el gran catalizador. Sí veo que por ahí se abre una brecha relevante en el frente de la curva y entonces voy a arrancar por ahí. Muy bien, muy bien. Em, y bueno, finalmente nos preguntan, la sí, ¿cómo evaluarías la simetría? Y tal vez igual es una pregunta muy específica, Si pero tal vez es puedo. interesante. ¿Cómo evaluarías la simetría de riesgo-retorno en Petrobras con su disciplina fiscal y dividendos frente al riesgo soberano y fiscal que representa Pemex para la curva de rendimiento en México? Repetir, o sea, una Perdón, sí, cruza. claro. Este, creo que realmente lo que quieren saber es la simetría de riesgo-retorno entre Petrobras frente a Pemex. Mirá, no, de vuelta, sí, me estás preguntando algo que lo que sí te puedo decir es que Pemex es una empresa que me siento a mirarla con ojos negativos y el sesgo claramente por la situación financiera, por la situación operacional, con caída de la producción y la voluntad de interferir eh, del gobierno con el signo político actual, contrasta con una Petrobras que está igual de, digamos, de
sujeta a las presiones del gobierno con este signo, pero que operacionalmente sigue incrementando la producción. Estamos viendo récords de volúmenes de producción, y entonces está pudiendo aprovechar por completo estos precios energéticos mucho más altos. Entonces, eso es lo único que quizás te puedo aportar, y hasta ahí llego, ¿no? El grado de Ah, confianza. muy bien, muy bien. Creo que, bueno, con esto ya llegamos a la hora. Y la verdad solo quisiera rescatar 3 puntos que, en los que pudimos ahondar en la conversación. Y, y uno, bueno, el primero es, la verdad, la importancia de darle un mayor peso al proceso que al outcome o a la predicción que se tiene en la construcción de una tesis de inversión. Eh, la verdad, también recordar que el home bias y este sesgo emocional que cada uno tiene puede interferir en tener en la construcción, en la confección de ese proceso. Y, y si bien al final la oportunidad eh, es global, siempre se puede tener un acento local. Pero Manu, muchísimas gracias. La verdad, fue una muy buena plática y la verdad creo que al menos yo la disfruté bastante. Espero que los demás también. Gracias también a las personas, a los asistentes por su tiempo y sus preguntas. Solo quiero concluir diciendo, esta es la primera de una serie de conversaciones que desde Exante queremos llevar a cabo para poder incentivar a la comunidad de inversión en Latinoamérica, y los invito a mantenerse atentos a las próximas ediciones. Mientras tanto, creo que, Manu, ¿podrías darles o compartir el correo al cual pueden contactarte para poder conocer más de ti, de tu proceso, de tu firma Archipel Capital? Ok, sí, sí, bueno, si querés después pasarlo, pero es manu@archipel.co.uk. Perfecto. ¿Sí? Sí, buenísimo. Y bueno, en nombre de todo el equipo de Exante, muchas gracias. Pueden revisar en exante.eu nuestro research acerca de mercados y análisis propio de lo que está sucediendo. Y de verdad, no me queda nada más que agradecerles y desearles muy buenos días. Horacio, muchas gracias a vos y a la gente de Exantes por la invitación. La pasé muy bien. Gracias.